La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor, que nadie te lo impida, trasciende lo que sea, Señor, de nuestro pensamiento, nuestra preocupación, sentimientos, emociones, y háblanos, Dios, por favor, que tu palabra taladre nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en una nueva serie de sermones, recuerdan ustedes ahora, de Adviento, por supuesto, y tenemos una introducción, un programa noticioso. En esta ocasión se hace necesario porque vamos a leer un pasaje del apóstol Pablo a los Colosenses, y es un pasaje que sabemos quién lo escribió, pero también leeremos un pasaje de la introducción que plantea todo el asunto de ese libro. En realidad no es carta, es como un libro, como un ensayo. Le llamamos la carta a los Hebreos, y resulta que no sabemos quién lo escribió. Entonces en el programa noticioso nos darán contexto al respecto y tal vez encuentren el nombre del autor de ese documento. ¿De acuerdo? Adelante con esta introducción. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Brothers, sisters, seguimos esforzándonos para llevar a ustedes importantes noticias respecto a los seguidores de Jesús. Ya saben que las cosas no son fáciles. Ya sabemos que ahora son Penélope y Asdrúbal quienes andan batallando por aquellas tierras y aquellos tiempos de manera incógnita, para traernos información pertinente para que entendamos mejor la Biblia. Así que vamos con ellos ahora mismo. ¡Adelante! Aquí, Tabita Ana, desde el siglo III de la era cristiana, les saluda desde la imponente ciudad de Alejandría. Muy bien, y su servidor, Cleofas Tomás, les saluda en oración por los cristianos que están siendo perseguidos y por nosotros mismos. Cleofas, Tabita, necesitamos preguntarles por qué andan ahora tan lejos de la Tierra Santa y también por qué se adelantaron algunos años en el tiempo. Hemos llegado hasta acá en busca de respuestas. El Paz estudiará un pasaje de la carta de los Hebreos y resulta que no sabemos quién la escribió. Así es, mi Cipri, no tenemos a quien preguntarle algunas dudas que tenemos respecto a lo que esta carta quiere enseñarnos, y en eso andamos. ¿Y entonces a quién van a entrevistar esta vez? Pues resulta que hay uno de los llamados padres de la iglesia, un teólogo llamado Orígenes, que tiene una idea al respecto. Resulta que hay muchas opiniones al respecto. Desde siempre se ha tenido la idea que le escribió Pablo, pero él ya nos dijo que él no fue. Algunos creen que fue Lucas, otros que fue Bernabé. Algunos dicen que Apolos. Hay hasta quienes creen que fue Priscila. Yo creo que sí fue Priscila. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Priscila es mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues en un lugar de la carta ella escribió: os he escrito brevemente. Y resulta que es la carta más larga. Por eso. Es broma. ¡Ay, Cipri, Cipri! Cáele bien a Penélope, ¿eh? Perdón, a Tabita. Muchachos, recuerden que esto es serio y no se olviden del peligro que vivimos. Es cierto, disculpen. Adelante con las entrevistas. Pastor Orígenes, ¿cree usted que la carta a los Hebreos fue escrita por Pablo? Si hubiera sido Pablo el autor, lo habría escrito. Esa fue su costumbre con todas las otras cartas que escribió. Además, no era su estilo. ¿Y qué opina usted de las otras muchas opiniones? Lucas, Bernabé, Apolo, Clemente de Roma o Priscila. Creo que todas esas ideas están fundadas en la imaginación y no en evidencias claras. Yo prefiero respetar la opinión del autor y me quedo con la incógnita. Y díganos, Pastor Orígenes, ¿tiene usted alguna enseñanza respecto a esta discusión? En relación a la carta a los Hebreos, yo enseño lo siguiente. El autor humano es incierto, pero el mensaje
es inspirador y apostólico. Definitivamente, solo Dios sabe quién escribió la epístola. ¡Qué profunda declaración! Sin embargo, cuando yo era muy joven, apenas un niño, supe de un sacerdote judío convertido al cristianismo que enseñaba a otros judíos el mensaje del verdadero Mesías. Lo hacía en secreto porque, habiendo sido sacerdote y un gran maestro en la sinagoga, corría peligro su vida y la de su familia. Pienso que alguien como él pudo haber sido el autor, pero lo siento mucho. Él murió en la hoguera, en Roma, por causa del Señor. ¿Y en qué época vivió él? No sé para qué quieren saber, pero me despido diciéndoles que fue en la época del malvado Nerón. Ah, y por cierto, se llamaba Rabí Eliel. Mi estimado Cipriano, como has de suponer, nos trasladamos a la tercera parte del siglo I. Y aquí está la entrevista. Rabí Eliel, gracias por atendernos antes que otra cosa. Y díganos, ¿conoce usted la carta a los hebreos? Si se refieren a la carta que habla de la superioridad del Señor Jesucristo, que Él es superior a los ángeles, a Moisés, a los rituales, al sacerdocio, a toda la religión y a todo cuanto existe, sí la conozco. La conozco muy bien. Rabí Eliel, ¿sabe quién la escribió? Bueno, si el autor hubiera querido que se supiera que él la escribió, hubiera firmado su nombre, ¿no creen? Claro, nos interesa porque la estamos estudiando y necesitamos saber cuál era su propósito o su enseñanza más importante. Pues léanla y vuélvanla a leer. Su propósito es muy claro. La religión solamente es una manera de enterarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Él es Dios mismo con nosotros. Y Él vino para hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, salvarnos. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Él es todo lo que necesitamos. Es una bendición escucharlo hablar con tanta emoción. Se nota que le gusta mucho esa carta a los hebreos. Así es. Y quisiera que ese mensaje llegue a todas partes. Quisiera escribirlo en muchos libros para que llegue a la más cantidad de gente posible. Pero tengo que hacerlo con cuidado porque si me descubren, podrían matarme antes de terminar mi obra. Entendemos muy bien. ¿Será por eso que el autor no puso su nombre? Sí, puede ser, esa es parte de la razón. Pero hay algo más, hay otra razón. Él no quiere el crédito, no quiere la gloria, porque sabe que la gloria solo le pertenece a Dios. Entendemos. Una pregunta más. ¿Cree usted que el autor o autora de esta carta sabe la fecha exacta del nacimiento del Señor? Claro que sí. Estoy seguro que su investigación le llevó a conocer el día exacto de la encarnación. ¿Y puede compartir con nosotros ese dato? Pues, si se los digo, tal vez ustedes pensarán que soy el autor. Pero no tengo nada que perder. Se los voy a decir de todos modos. Nuestro Señor Jesús nació en... Tengo que huir ahora mismo. Oren por nosotros. Señor, bendice al Rabí Eliel. Otra vez no alcanzó a decirnos. Tal vez Dios no quiere que lo sepamos. Es verdad. Cierto. Brothers, sisters, este fue su noticiero NPM. Nos vemos la próxima semana porque aún hay más noticias de primera mano. Muy bien, hermanos, pues ahí está la introducción y otra vez no sabemos la fecha todavía. Se llama la serie de sermones Cuando la luz vino al mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra de Dios en Juan 1:4. Pero el sermón de hoy se llama La luz que nos muestra a Dios.
Está basada en Hebreos 1 del 1 al 4 y también en el primer capítulo de la carta a los Colosenses. Y vamos a estudiarlos estos pasajes, hermanos. He aquí un par de textos, no son del mismo autor, porque seguramente Pablo no escribió la carta a los Hebreos, pero no sabemos quién la escribió hasta ahora. Pero son dos pasajes que, inspirados por el mismo Dios, inspirados por el mismo Espíritu, tienen relación, y creo que de ellos podemos encontrar unas enseñanzas muy importantes. Podría hacerse un ensayo teológico muy grande, un libro completo de estos dos versículos, pero vamos a hacerlo con sencillez. Nosotros, soy pastor y habré de enseñar estas cosas, como se dice así, con manzanas y naranjas, para que entendamos algunas enseñanzas importantes, profundas, pero también prácticas para nuestra vida. Leamos el texto, vamos a leerlo. Comencemos con Hebreos 1 del 1 al 4, dice así. Lean conmigo, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto es Hebreos, pero ahora vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y siguientes. ¿Lo leen conmigo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias, háblanos, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermano, no vamos a abordar esos textos muy lindos y hermosos. Los hemos abordado en otros años, por supuesto que sí. Los niños lo van a abordar en un drama que nos van a presentar, y los coros de nuestra iglesia que van a dar conciertos abordarán también esas enseñanzas, los ángeles cantando, a los pastores espantados, el ángel hablando con María, José queriendo dejar a María secretamente y luego después teniendo un sueño y aceptando su responsabilidad, esas cosas, Herodes queriendo matar al recién nacido rey, nuestro Señor, y esas cosas, historias hermosas, llenas de ternura, también de peligro, de aventura, pero ahora vamos a abordar estos textos que son textos teológicos. Los cristianos, los que conocieron a Jesús, que sabían de estas historias de la Navidad, escribieron aquello con lo que tiene que ver este nacimiento, de una manera profunda, teológica, yo digo incluso cosmológica o astronómica, no astrológica, sino astronómica, porque nos hablan de cosas grandiosas que nos ayudan a comprender a ustedes y a mí que la Navidad es algo más que fiestas, es algo más que alegría y juntarnos con la familia, es algo extraordinariamente grande y que debería repercutir poderosa y prácticamente en nuestra vida. Por eso, déjenme decirles, puse en el sermón 3 cosas, están muy claras en este pasaje, y finalmente puse 4 cosas. Como el Chavo del 8, que le preguntaron, ¿verdad?, ¿cuántos son los 5 continentes? Dijo, los 4 continentes son 3, América y Europa, ¿verdad? Las fue disminuyendo. Yo al revés, yo las hice crecer. Dije, les voy a decir 3 cosas y dije 4, pero son 4. 4 cosas muy claras dicen estos pasajes en conjunto: que la Navidad es Dios con nosotros, es decir, Dios se acerca, es decir, Dios nos habla, es decir, Dios se revela. Y sé que eso no es nuevo para nadie, lo sabemos nosotros. Sin embargo, creo que debemos entender la repercusión y la grandeza de eso. Los seres humanos no alcanzamos a Dios, no, Él desciende en Jesucristo. Nosotros no es que fuimos con nuestra picudísima inteligencia, no es nuestro logro, no es nuestro alcance, no es que nosotros estudiamos mucho, somos muy lindos y conocemos a Dios. No podemos conocerlo, Él se reveló, si no lo conoceríamos en lo más mínimo. El Señor Jesucristo no es una muestra de Dios, eso dice el texto, no es una muestra de Dios, es Dios mismo. Cuando dice que es el resplandor de su gloria, algunas personas piensan, es como un rayo del sol. Ahí está el sol y Jesucristo es como un rayo del sol. No, es el sol completo. Jesucristo es Dios completo, entero. En Él habita toda la plenitud de la deidad.
No hay tal cosa como que podemos recibir a Cristo sin haber recibido el Espíritu Santo. No se puede. Él es todo Dios. Él es el Dios trino, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. No me pidan que le explique eso porque es un misterio en la Biblia, pero eso es una verdad. Los seres humanos entonces no alcanzamos a Dios. Él descendió. Eso es Jesucristo, no es una muestra de Dios, es Dios mismo. Y Cristo es el Señor, origen y centro de todo cuanto existe. Esto es el cristianismo. En el mundo religioso hay muchos grupos religiosos que se dicen cristianos, pero que enfatizan diferentes áreas de la fe. El cristianismo es cristianismo, es cristocentrismo, es cristocéntrico. Toda la Biblia exalta la persona de Cristo, el Señor, como el centro de todo cuanto existe. Muy bien, reflexionemos en las enseñanzas. Habría montones de enseñanzas, pero he escogido solamente unas que me parecen pertinentes para nosotros. En primer lugar, hermanos míos, lean conmigo ¿cómo dice esta enseñanza? Navidad es la revelación definitiva. El texto dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, etcétera, etcétera, pero que ahora nos ha hablado a través de el Hijo, a quien hizo heredero de todo cuanto existe y por quien fue hecho el universo. Oiga, esto nos enseña que la revelación antigua fue intermitente y parcial. No quise poner incompleta porque se oye feo, pero fue intermitente y parcial. Dios se reveló desde Adán y a Abraham y a todas muchas personas a través de teofanías, a través de mensajes, a través de sueños, a través de profetas a los cuales les daba sueños y teofanías también para que hablaran la gente, pero eso era intermitente, no fue algo permanente. Y además pues fue limitado por la condición de la humanidad de aquella época. Déjeme decirlo de esta manera para que lo entendamos muy rápidamente. Abraham, con todo y que es el padre de la fe, comparado con un niño de nuestra iglesia infantil en la clase de sexto, por ejemplo, Abraham sería un gran ignorante. Un niño de nuestra clase de la iglesia sabe más que lo que Abraham sabía en su momento, porque Abraham está en Génesis, o sea, ni siquiera había leído el Éxodo, porque no se había escrito, ni sabía todo lo que dicen los profetas, ni sabía los salmos. Es decir, Dios se fue revelando paulatinamente. Por eso digo yo que Dios habló, pero no se reveló completamente, sino de manera paulatina y parcial. Su revelación fue un proceso. Sin embargo, eso es maravilloso, porque si fue un proceso, este proceso debió completarse. Todo proceso tiene una meta, una conclusión, y eso es lo maravilloso, es Cristo. Entonces aquí el autor o la autora de la carta está diciéndonos: Dios nos habló, pero con los profetas, pero esa imagen de Dios, esa revelación de Dios está incompleta, es parcial y fue intermitente. Pero ahora, y dicen los postreros días, la revelación en el Hijo es plena y final. Y recuerde, ese texto que dice en los postreros días no se refiere a nuestros días. La gente que no sabe entender la Biblia lee la palabra postreros y ya piensa que se trata de nosotros. Esos son los postreros de quien está escribiendo. ¿Y cuáles son los postreros de quien está escribiendo? Pues aquellos de aquella época. ¿Está claro eso? Es lógico, ¿no? Y dice el autor o la autora que en esos tiempos se refiere a Jesús. Entonces nos habló a través de su Hijo. Cristo, hermanos míos, no solo trae un mensaje, Él es el mensaje. El Señor Jesús nos revela, interpreta y muestra a Dios plenamente, hasta donde nuestra humanidad lo puede conocer sin que nos destruya. Porque si el Señor se nos apareciera ahora aquí en toda su grandeza, no quedaría rastro de nosotros, porque su santidad no soportaría nuestro pecado, y nuestro pecado no soportaría su santidad y nos haría añicos. Pero se nos presentó en Cristo Jesús para conocerle hasta ese nivel, conocer quién es Él. Así que, hermanos míos, esto tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Esto tiene enseñanzas prácticas para nosotros. La Navidad, hermanos míos, nos pide volver a la palabra encarnada. La Navidad nos sitúa en una condición importante. Debemos regresar a la palabra encarnada, que es Cristo. Este libro habla de Cristo de principio a fin. Habla de Cristo. Y nuestra vida debe estar nutrida de Cristo de principio a fin. Dicen los estudiosos de la cultura evangélica, de la cultura religiosa del mundo, dicen que escasea la palabra de Dios en los púlpitos cristianos. Hay predicadores muy
¿cómo se dice? Muy apasionados, que nos tumban, nos tiran a matar y nos dicen en muchos púlpitos cristianos no se predica el cristianismo. Y yo creo que tienen razón los que dicen eso. Yo también digo eso, ¿verdad? Tienen razón, sí. Falta palabra cristocéntrica. Si lo que pasó en Navidad fue precisamente la llegada del Dios mismo encarnado, no solo un cacho de Dios, no una fotografía de Dios, sino el Dios eterno, se manifiesta en nosotros, se revela en nosotros. Eso es demasiado grande como para no entender que nuestra vida debe cambiar y que debemos vivir vidas cristocéntricas, que debemos volver a su palabra y encontrar a Cristo en cada página de su palabra. No hay problema en que prediquemos cómo estar sanos emocionalmente, pero no predicamos cómo estar sanos emocionalmente. Predicamos cómo ser discípulos de Jesús para vivir sanos emocionalmente. Y hay una gran diferencia en eso. Pero el día de hoy hay quienes solo predican a favor de las emociones, a favor de la prosperidad económica, a favor del liderazgo, y se olvidan de Cristo. Y eso es lo que dicen algunos, y yo también veo eso en el mundo evangélico en que vivimos, que de repente se predica superación personal, se predica salud emocional, se predica cosas de esas, prosperidad económica, y lo que debemos predicar es Cristo, volver a la palabra encarnada, porque cuando Él vino acá a nosotros, vino a traer eso, no vino a traernos prosperidad, ni vino a traernos unciones, ni vino a traernos salvación en Él, por causa de Él, vino a revelarnos a Él mismo, Dios. La iglesia y cada uno de nosotros debemos escuchar la voz de Cristo por encima de cualquier otra voz. No hay otra voz que debemos escuchar sino la voz de Cristo. El mensaje de la iglesia entonces debe ser cristocéntrico. Pero sigamos adelante porque hay más cosas importantes. La Navidad es la revelación de la imagen perfecta del Padre. El texto dice así, lean conmigo por favor: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y ahí pensamos, sí, es como un resplandor, ahí está su gloria, que es el Padre, y Cristo es un resplandor. Pero sigamos leyendo, no nos quedemos con eso, porque dice, y la imagen misma, ¿de qué? De su sustancia. O sea, es el mismo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Analicemos eso. Y luego en Colosenses dice, lean conmigo más abajo, después de Hebreos, por favor, adelántenme, lean eso conmigo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Analicemos esas palabras que están ahí. El Hijo es Dios mismo, es lo que dice aquí. El Hijo, el que nació, es Dios mismo. Miren, es divino, dice el resplandor de su gloria. Y luego nos dice también que es Dios mismo cuando dice, y la imagen misma de su sustancia. Es como si Él mismo se presenta en su sustancia, en su ser. Es Dios mismo. Es el Todopoderoso y sustentador de lo creado. El texto dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Usted y yo tenemos bien en claro que el que sustenta el universo es Dios, y Cristo también es sustentador, entonces es Dios mismo. Es el Padre misericordioso. Y usted, no, pues si es el Hijo, para eso hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, pero el Hijo también es el Padre misericordioso y lleno de gracia. Si no, mire lo que dice de Él: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién lavó nuestros pecados? Él, Cristo, que es también el Padre misericordioso. Además, es trino, y aquí sí es donde yo patino y no sé qué decir, y usted me pregunta algo sobre eso, le voy a responder como me gusta más responder cosas. No tengo la menor idea. Porque también es trino, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí algunos dicen, ya ve, pastor, sí son diferentes. Entonces, ¿cuántos dioses piensa usted encontrarse en el cielo, hermano? ¿Te piensa llegar al cielo y encontrar 3 personas, 3 dioses, 3 diferentes seres? Yo creo que este asunto de que es Padre, ¿Padre en qué sentido? Si Él es espíritu puro, paternidad es un asunto de los humanos. Yo digo que Dios es Padre, y es madre, y es tío, y es amigo, y es hermano, y es todo. Él es todo. Y luego que es hijo, entonces ¿quién es su mamá? Y de ahí sacan una religión, una doctrina perversa, equivocada. Esas cosas son palabras humanas para referirnos a un Dios que es sobrenatural y que no tenemos manera de hablar en lenguaje sobrenatural. Entonces inventamos palabras humanas nuestras para describirlo. Pero no sé usted, pero yo pienso que voy a llegar al cielo y voy a ver a un Dios grandioso, maravilloso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo ser.
ya quiero hasta irme. Es más, ¿cómo no nos vamos de una vez, man? ¿No ha sentido usted ganas de irse ya un día? ¿No se ha levantado usted así como con una muina, con algo, no sé, no ha pagado el agua y se la van a venir a cobrar? Y usted dice, ya, que se acabe el mundo mejor, porque eso es mejor que ir a formarse ahí por 2 horas en no sé dónde, pelearse con no sé quién. Perdón que saqué lo del agua, pero es que sí teníamos un problema del agua, ¿verdad? Imagínense que un mes nos cobraron 20,000 pesos. Le dije, mi vida, pues ¿cuánto te bañaste? ¿Verdad? ¿Cuánto duraste bañándote o yo? Y pues tuvimos que ir a arreglar. Oiga, perdón, la simplonada, pero ¿no le ha pasado a usted? Ya vámonos. Sí, pensar en lo maravilloso que va a ser nos alienta a tener ganas de irnos, pero no, espérense, aquí estamos. Así es que también es un Dios trino. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la imagen visible de Dios. Es la imagen del Dios invisible, dice el texto. O sea, como no podemos ver a Dios, Él se hizo visible para que lo viéramos y comprendiéramos quién es. Es el creador. Se le llama a Jesús en este pasaje el primogénito de toda creación, y algunos ignorantes. Por favor, no se deje apabullar por nadie. Miren, aquí dicen los testigos de Jehová, aquí dicen que es el primogénito de la creación. O sea, es el primero creado. No entienden el idioma griego, y ahí donde dice primogénito no significa solamente el primero, significa el origen de todo. Podría traducirse eso de mejor manera diciendo, y Él es el que creó todo. Eso significa primogénito de la creación. No significa que fue el primero que creó Dios, o sea, que Dios estaba solo y lo dijo, voy a crear a mi hijo. No, Jesucristo nuestro Señor ha sido siempre quien es el Dios eterno, es el único Dios verdadero. Entonces primogénito de la creación significa, es el origen de todo lo creado. En el idioma se entiende eso mejor que en español, por supuesto. Esto tiene implicaciones importantes para nosotros, que entendamos que esto es el Cristo que nació en Belén. Tiene implicaciones trascendentes para nosotros. Esta reflexión teológica del autor o la autora de la carta a los Hebreos, y también de Pablo en su carta a los Colosenses, no nos está hablando de los ángeles cantando, proclamando, y los pastores corriendo a Belén, y el niño envuelto en pañales en un pesebre, que es una narración hermosísima, bellísima, pero en este caso nos está hablando de cosas profundas, y esto tiene implicaciones para nosotros. Por ejemplo, quien ve a Cristo, ve al Padre. Así le dijo Jesús a Felipe, ¿no es cierto? A Felipe, Tomás, le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ha visto al Padre. ¿De qué estás hablando, Felipe? Por eso la Navidad nos muestra el verdadero rostro de Dios. Que haya nacido nos ayuda a entender el verdadero rostro de Dios. Esa gente que piensa que Dios es un Dios adusto, con el ceño fruncido, un Dios que solo es juez con su martillo, golpeando y lanzando castigos a la gente que se porta mal. La gente que tiene esa idea de Dios y que de repente viene conmigo y me dice, pastor, a mí Dios no me ama, Dios está enojado conmigo. No lo conoces. No lo conoces. Es el que estaba en el cielo en su gloria, y de pronto se le ocurre una cosa que para nosotros es una locura, es una extravagancia. De repente se le ocurre a ese Dios que existía cuando no existía nada, cuando no había universo ni nada, porque Él lo hizo, el universo. Cuando no había nada, Él ya existía. Ese Dios que debe ser absolutamente grandioso, se le ocurre hacerse un niño indefenso, que tenía que ser alimentado, que no sabía hablar. No sabía hablar. ¿O qué creen ustedes, que Jesús nació hablando? Y mandando, José, por favor, tú no eres mi papá, hazte para allá. No, se hizo un niño pequeño, se hizo uno de nosotros. Ese es el rostro de Dios. ¿Y dónde nació? ¿En un palacio? No, en un lugar muy sencillo. ¿A quién se les manifestó? Fue y se le manifestó a los sacerdotes judíos, a Herodes, fue y se le manifestó a Herodes para darle gracias porque había reconstruido su antepasado, el templo. No, a unos pastores espantados, ni siquiera eran muchos, porque de repente pensamos que se presentó a muchas personas. Eran unos cuantos, 7, 6, no sé cuántos pastores espantados. En el pesebre, en el establo, no había mucha gente. José, María, el niño. Usted y yo siempre pensamos en un burro de rodillas, no sé por qué lo ponen de rodillas, una vaca, una gallina con sus polluelos. No había gallinas, las gallinas eran animales inmundos, y mucho menos puercos. En muchos nacimientos hay una puerquita así que tiene muchos puerquitos ahí mamando. ¿Sí tenía usted ese
monito cuando niño, yo sí tenía ese. No pudo haber puercos ahí, los judíos no criaban puercos. Pero mis hijos ponían hasta dinosaurios. ¿Cuál es el problema? Pero en esa primera escena no debió haber mucha gente. Había más gente en la reunión de más 30 pasada que ahí. Cuando ya hubo muchos, posiblemente fue cuando vinieron los magos. Eso sí, hasta se conmocionó la ciudad. Pero eso debió ser 6 meses después o tal vez año y medio después. Pero en el mero evento de la encarnación debió haber poquita gente. De una pequeña chispa se incendió un fuego grandioso de la presencia de Dios, del Señor en nosotros. Hermanos míos, debemos abandonar los falsos conceptos que tenemos o que tiene la gente de Dios. Cuidado. Ver a Cristo, ver que Él nació entre nosotros, debe cambiar nuestro concepto del rostro que vemos en Dios. Debemos abandonar los falsos conceptos de Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nada absolutamente necesita de nosotros. No necesita que le paguemos una ofrenda para que nos bendiga, como dicen los usureros de la televisión. Mande su ofrenda. No necesita eso. No necesita eso. Él nos bendice. Quiere nuestro corazón. No necesita nada de nosotros, ni que le movamos la mano, ni que le arrebatemos los milagros, ni que le digamos qué hacer. No necesita eso. Él es todopoderoso. De repente, no sé, hay gente que se imagina un Dios diferente. Algunos hasta, hay canciones cristianas que hablan de Jesús como débil, como pobre, o como Dios, como que hay que convencerlo. Oiga, es Dios, por favor. Él sabe todo, Él ve nuestro corazón. Si nos establece en su palabra un método para sostener el reino, el proyecto financiero de la iglesia a través de diezmos y ofrendas, es porque quiere ver nuestro corazón. No le interesa nuestro dinero, le interesa nuestro corazón entregado a Él, que se manifiesta en nuestra entrega de ofrendas, diezmos, primicias y limosnas. Pero se puede entregar dinero sin entregar el corazón. Y también se puede tener muy poco y entregar muy poco y haberlo entregado todo, como la viuda que entregó 2 blancas. Así que cuidado con cómo pensamos en Dios. Cuando yo era niño, allá en el taller de mi padre, un día se agarraron ahí unos con una guitarra, que había música en mi familia, y cantaron una canción que yo me aprendí eso. No sé, hermanos grandes, en ningún otro culto se la sabían. A ver si usted se la sabe. Una canción que dice: yo vi llorar a Dios. ¿No se la saben? Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros. ¿No se la saben? Nomás ni usted, paisano de Chihuahua. ¿Lo soñaría yo que? No, por supuesto que no. La voy a buscar en internet. Oiga, Dios llorando. Y hay personas que hasta le dicen: vas a ver, Dios se va a poner muy triste por ti. Y el niño se imagina a Dios así todo enojado. Este chamaco mugroso no hace caso. Es Dios, por favor. ¿Por qué lo comparamos con uno de nosotros que tiene tristeza, que tiene alegría? Ahí estamos los americanistas, 2 goles, ya pasamos y nos meten uno en el 92avo. ¿Y yo para qué? ¿Y para qué estoy hablando de eso yo? Yo solo me estoy haciéndole harakiri, ¿verdad? Y nos sacan del torneo con un gol de último minuto. Nos dieron sopa de nuestro propio chocolate. ¿Y dónde quedó la gran alegría de poder decirle a todos: ódiame más? ¿Dónde quedó? No, hombre, en el hoyo. Dios no es un Dios así, que se emociona por lo que yo hice, está contento porque estoy predicando y luego la riego y está bien triste Dios. Y algunos me van a decir: pastor, la Biblia lo dice, no contristéis al Espíritu. También dice: no lo apaguéis, y no es una vela. ¿Sí me expliqué o no? Son metáforas, palabras que usamos porque nuestra incapacidad de describir lo que le pasa a Dios, inventamos cosas humanas como si le pasara lo que nos pasa a nosotros, pero es un hecho que no es así. Él es trascendente, absolutamente distinto a nosotros. Bueno, por cierto, lleno de amor para todos nosotros. Por eso no necesita nada de nosotros, ni que le movamos la mano, ni que le arrebatemos los milagros, ni que le digamos qué hacer. Él está al control de todo, no nosotros. Tiene todo en sus manos. Cuando le decimos a Dios: Señor, por favor, acuérdate, y le damos instrucciones y le damos informaciones, que mira, mi cuñado está haciendo esto, y Dios dice: ¿qué más está haciendo Dios? O: Señor, ¿te acuerdas cuando te dije no sé qué? No me acuerdo. A ver, explícamelo. Es Dios.
¿Saben dónde se nota que no sabemos? Cuando hasta le decimos textos bíblicos a Dios. Señor Santo, como dice tu palabra allí en 2 a los Tesalonicenses, y Dios todo preocupado con su Biblia buscando 2 Tesalonicenses. Hermanos, necesitamos cambiar nuestro concepto. Cuando entendemos la Navidad, la encarnación, eso puede transformar nuestra idea de Dios y nuestra relación con Él. Él está al control. Él sostiene nuestra vida como sostiene el cosmos. Él sostiene nuestra vida como sostiene el universo. Él es el creador. Él dijo sea la luz y fue la luz. Él puso al sol haciendo lo que está haciendo el sol. Y sí saben, ¿no? Que el sol es una estrella chica. ¿Sabían eso? Es una estrella pequeña. Hay estrellas mucho más grandes que la nuestra. Hay todos presumidos nosotros con el sol. Mi vida, te tengo 3 regalos. ¿Qué? El cielo, la luna. El sol no está incluido en ese regalo. Pero hay quienes sí le regalan a su novia. Sí, echaba flores, ¿no? Si yo te regalara el sol, quemadota que te dabas. Y andamos muy presumidos regalando el sol porque está muy grandote. Hay más grandotas, estrellas más grandotas. Y Él las hizo. Y si Él hizo esas estrellas grandotas, dígame usted, ¿no podrá hacer algo si quiere y si es su voluntad? ¿No podrá hacer algo con el pulmón de mi nieta en el vientre de su madre? ¿Podrá o no podrá? Entonces, hermano mío, renovemos nuestra confianza. Nada se escapa de su mano. Dios no se merece un discípulo todo desesperanzado, un discípulo todo triste. Ay, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde iremos a parar? No se puede, Señor, esta racha de cosas malas que me está pasando nomás a mí. ¿Por qué a mí? Dios no se merece eso, hermano, de nosotros. No merece discípulos de esos. No merece. Yo le pido perdón porque no lo merezco yo a Él. Él no merece que yo me levante así. No, si sé quién es Él, si sé que Él está al control del cosmos entero, si sé quién es ese que nació en Navidad y que está a mi lado. Hablé con Él esta mañana. No habló usted con esta mañana. Me la he pasado hablando con Él todo este día porque he pedido que me ayude a predicar bien. He pedido eso y algunos de ustedes se han acercado conmigo y me han contado una historia, me han contado una necesidad y he estado orando por ustedes. Allá en Plutarco me tuve que quedar un ratito cuando yo me venía con una familia ahí porque me han estado contando durante la semana de un problema legal y estoy orando por una persona y oramos una vez más. He hablado con él a cada rato. Está conmigo porque nació para estar con nosotros y es ese grandioso. Eso debería cambiar nuestra forma de vivir. Además, hermanos míos, la Navidad es la estrategia divina para la reconciliación universal. Universal. Si no me lo quiere creer, lean conmigo este pasaje, si hay que leerlo todo. ¿Cómo dice, hermanos? Lean conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Un momento. Esto está clarísimo, ya lo sabíamos. De hecho, este es el meollo de la carta a los Colosenses: la preeminencia de Cristo por sobre cualquier cosa. Pero sigamos leyendo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿No está claro? Y en otro pasaje dice toda la plenitud de su deidad. Jesús es completo. Si creo en Cristo y le entrego mi corazón al Señor Jesucristo, todo Dios está en mí. El Padre está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Esa idea que tienen algunos de que primero te entregas a Cristo y luego después tienes que tener una experiencia, un fenómeno raro, no sé qué, que hablas en lenguas, te caes, te da el talele y esas cosas. Eso no está en la Biblia. El que no puede alguien haber recibido a Cristo sin haber recibido su Espíritu. Pues si es Él mismo, en Él está toda la plenitud. Lo que sigue es monumental. Lean conmigo lo que sigue, por favor. Y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué, hermanos? Todas las cosas. Sigan leyendo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el evento de nacer, vivir una vida perfecta y llegar hasta la cruz, es un evento reconciliador, sanador, unificador, pero magno, mayúsculo. Dice que va a reconciliar todas las cosas. No solo reconciliar mi relación con mi esposa si un día me peleo. No solo reconciliar mi relación con mis hermanos si me peleo. No solamente reconciliar algo de mi propia vida. Estoy disperso,
se dice cuando tienes enfermedades de la gripa, dice, siento el cuerpo cortado. Cuando yo era niño, porque las palabras sí significan mucho para mí, sí soy muy de palabras, de estudioso de las palabras, y cuando decía eso mi madre, me siento con el cuerpo cortado, yo me lo imaginaba así en cachitos, así como un señor cara de papa que le quitan las orejas y, ¿sí saben el señor cara de papa? ¿Sí saben cuál? ¿No se llama cara de papa o sí? Y que le quitan las cosas así, disgregado, no sé cómo decirle. Yo imaginaba eso. Y Dios no solo te reconcilia, dice todas las cosas. Y luego, para hacerlo más grave, dice las que están en la tierra y las que están arriba en el cielo. Y por cielo entiéndase lo que quieras, sea el universo entero, el universo material, físico, o el universo espiritual, que también le llamamos cielo. O sea que Jesucristo junta, arma de nuevo todas las cosas, incluyendo los planetas, galaxias, incluyendo los ángeles, arcángeles, querubines, serafines o lo que sea. Que no me pregunten sobre eso de los querubines y no sé qué y serafines. A mí mi esposa me dice mi querubín, pero eso es otra cosa. Y había un hermano aquí que se llamaba Don Serafín, ¿se acuerdan? Un hermano, por cierto, así como este tamaño, el hermano muy chiquito. Hermanos míos, esto es grandioso. Esto que dice acerca de Jesús es impresionante. Y todo lo juntará por lo que hizo en la cruz del Calvario, haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa esto? Hermanos míos, el Señor es la cabeza de la iglesia, ya lo sabemos, pero es el origen de todo cuanto existe, es el primogénito de la vida, es el que da origen a la vida, es la reconciliación universal, es el centro del tiempo y del espacio. Esto tiene implicaciones prácticas importantes para nosotros. Déjenme decir algunas. Hermanos míos, Cristo puede sanar lo roto en nuestra vida. Él puede armar de nuevo todo lo roto en nuestra vida. ¿Nunca se les ha quebrado una cosa muy valiosa? A mí sí, mis Quijotes. Todos, creo que ninguno está completo. Todos, le falta una mano, le falta la espada, le falta la nariz. Al día de hoy nadie va a ayudarle a mi esposa a hacer la limpieza porque pues me los han quebrado todos. Todos están incompletos. Y algunos ahí les dejo la mano, después se la pego, pero nunca se la pego, ya se perdió la mano. Y ahí está el Quijote así nomás, que parece pues como su autor porque Cervantes no tenía una mano, ¿no es cierto? Había perdido una mano en la guerra. Y así es que el Quijote está como Cervantes también. ¿Te ha pasado eso? O imagínate que estás haciendo un ¿cómo se llama? Rompecabezas de 1000 piezas y lo tienes en una mesa de esas plegables y estás a punto de ya nomás te falta aquí la oreja de Van Gogh. Ah, no, porque no tenía orejas, ¿verdad? La cara sin oreja es lo único que te falta y aquí tienes y por ahí están las piezas y de repente la mesa está mal puesta y ¡pras! Y saltan todas las piezas. ¿Qué sientes? Oh, tenías 2 semanas haciendo eso. Te habían regañado, ya quita tu tiradero varias veces. Ya me lo acabo, mamá, espérame. O ya me lo acabo mi vida, o gordo, o flaco, o como le diga cada quien a su vida. Y se te desbarata todo. Lo que dice este texto es que Él es el armador que juntará todo, el reconciliador, el sanador. Se te descuajaringó algo de la vida, hermano. Estás triste, estás angustiado. Tu vida cristiana estaba en un bache. Algunos dicen, es que ando en un bache de mi vida cristiana. Y estás sintiéndote mal. Él es el armador de nuevo. Él es el reconciliador. Tu matrimonio, están las cosas difíciles en el matrimonio. Parecen hormigas güeras y hormigas negras en casa, todos contra todos. Que tiene que decir como mi hermanita, cuando estaba mi hermanita pequeña, estábamos comiendo ahí en la casa, todo el mundo peleando con todos, mi papá con mi mamá, mi hermano mayor con mi hermana que sigue y el otro con yo ahí nomás oyendo, yo santo orando por todos ellos. No es cierto, pero mi hermanita pequeña de repente se levanta y dice, porque mi papá nos hacía decir gracias a Dios que nos dio de comer, pero mi hermanita se equivocó y dijo, gracias a Dios que acabé de comer, y se fue. Y eso causó risa a todos. Y nos hizo entender que lo que estaba pasando era nefasto, porque la más pequeña decía, gracias a Dios que acabé de comer esta casa pues estos están peleando, parece infierno, ¿verdad? Hermano,
¿Hay algo así en tu vida, en tu casa, tu trabajo? ¿Hay problemas en la empresa? ¿Hay problemas, situaciones difíciles y te sientes desarmado? Él es, sí, por favor, si dice que juntará, reconciliará todas las cosas, ¿qué le dura tu problema que tienes? Estoy hablando claro. ¿Qué le dura ese asunto que estás viviendo? O sea, por supuesto que lo puedes resolver también. Me parece que esto es lo que debemos aplicar a nuestra vida, de esta reflexión teológica profunda del autor, la autora de la carta a los Hebreos y de Pablo escribiendo a los de Colosas. Cristo puede sanar lo roto en nuestra vida. Él nos llama a reconciliación con Dios, nos llama a reconciliación con otros, nos llama a reconciliación con nosotros mismos, porque en ocasiones no te soportas ni a ti mismo. Nos llama a reconciliación con el plan eterno de Dios, con su plan, con lo que planeó para nosotros. Debemos reconciliarnos en ocasiones. En la Edad Media había un problema en la ciencia de aquella época, porque la iglesia dominante de aquella época estableció como ley, como si fuera un asunto de Dios, la doctrina del geocentrismo, la idea de que la Tierra es el centro del universo, que está inmóvil. La Tierra no se mueve, está en el mero centro, porque la habita la Tierra el mero papafrita ser humano. Era un humanismo también recalcitrante. Pero resulta que Galileo Galilei descubrió, y Copérnico también descubrieron que no era así. No, ellos dijeron, no pasa eso, sino porque hay día y noche y porque hay estaciones, y descubrieron la Tierra gira en su propio eje, por eso cambian la oscuridad y la luz, y descubrieron y gira alrededor del Sol, por eso las estaciones, y escribieron cosas sobre eso. Galileo Galilei fue llevado al Santo Oficio, Santa Inquisición, fue llevado, y si no hubiera firmado lo hubieran matado como brujo. Pero él firmó un documento que dijo, niego que la tierra está paradita y no se mueve nada, nadie la mueve, no se preocupen, y firmó. Cuando terminó de firmar, dicen que dijo, sin embargo se mueve. Ya no sabemos si es cierto o no, pero eso cuenta el chisme. Y Copérnico no sufrió lo mismo que él, pero también escribió cosas al respecto. Y entonces la discusión era si la tierra está en el centro, si el sol está en el centro. Me río. Hermanos míos, está clarísimo. El universo gira en torno a Jesús nuestro Señor. Él es el centro de todo cuanto existe. Hasta dice el texto que va a reconciliar todas las cosas. Los científicos reconocen el Big Bang. El Big Bang fue una teoría desarrollada por un sacerdote católico creyente en Dios, y él diseñó esa teoría de la gran explosión para decirles a todos, el universo no es infinito, el universo existe, y como toda cosa que existe tuvo un origen y va a tener un final, porque las cosas que existen así son. Y él dijo, el universo un día no existía y todo comenzó con una gran explosión, y de ahí los ateos se agarran y creen que el argumento les ayuda. No, el argumento nos ayuda a nosotros. Si todo comenzó en un momento determinado, ¿quién le dio el inicio? ¿Quién puso ese origen? Y además dice la ciencia que el universo está expandiéndose, que es como cuando tiras una piedra en el agua y empiezan a hacerse olas, se va expandiendo, y si no hay ninguna roca que detenga esa ola, sigue infinitamente. Solo se detiene si hay algo que la detiene. Y dicen que el universo así está expandiéndose, y que va a colapsar un día esta expansión, y que va a pasar algo un día y van a cambiar las cosas. Pues tal vez a eso se refiere la Biblia cuando dice el Señor en las profecías que los elementos ardiendo se precipitarán y que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Tal vez ese cambio glorioso que Dios va a efectuar. Pero ¿quién está en el centro de todo? Por supuesto, ese que nació en Navidad. Hermanos míos, no es cualquier cosa este asunto. Ni el geocentrismo ni el heliocentrismo tienen razón. En el universo solo hay cristocentrismo. El Señor está en todo. No solo está en la Biblia el Señor, no solo está en los templos, no solo está en las cosas espirituales. Él es el centro de todo. Él está en mi trabajo, Él está en mi dieta que guardo para no enfermarme de gluten y para no tener problemas con el azúcar. Y Él está en el gimnasio. Yo no voy al gimnasio, pero si fuera, ahí está el Señor. Él está en el gimnasio de mi casa, ahí en la caminadora de la casa. Está en la cocina, cuando pues está cocinando, cuando yo estoy ayudándole a hacer más tiradero, porque sí cocino bien, pero hago más tiradero que cualquiera. ¿Verdad, mi vida? Él está en todo. Está contigo, está cuando estás haciendo deporte, está en tu trabajo, cuando estás discutiendo con alguien,
Está con nosotros cuando nos acaloramos y empezamos a discutir y hasta a decirnos insultos unos a otros. Ahí está. Está en todas partes. Que vino a eso, a estar presente y a manifestarnos su presencia. Hermanos míos, he aquí un desafío a una fe verdadera. Se puede ser domingocentrista, tener la costumbre de ir al culto un día de la semana. Se puede ser iglesentrista, disfrutar unas horas en una reunión cristiana, en la reunión cristiana que más me acomode y que menos me incomode. Hay gente que busca iglesias donde no les incomoden, donde no les diga nada fuerte, donde no desafíen a nada. O sea, esta iglesia no es para esas personas. Si a usted le molesta aquí que la palabra de Dios nos dé de repente en la cabeza, dígame, yo le digo, me sé de algunas iglesias cómodas. Si me explico, iglesias que nada, va uno, se sienta, no pasa nada, todo está suave, todo está bien, todos están bien, todos estamos bien. Tú tienes el poder y esas cosas. Y podemos ser así, iglesentristas. Podemos ser modacentristas, vivir una moda de cristianismo light o una moda de cristianismo que se nos ocurra. Si ando muy emocionado, pues me voy a las iglesias de las emociones. Si ando muy así, me voy a las iglesias de esto, aquello. Puedo ser pastor o apostolcentrista, depender de todo lo que me dice un hombre. O puedo, incluso, creo que esta es la denominación más socorrida, puedo ser yo-centrista. ¿Se entiende? Yo-centrista, Dios y yo. Lo que hagan los demás, yo creo así. Vivir una religión propia, exclusiva, la que yo me inventé. Esto es lo que yo creo. Sí, el pastor dijo eso, sí será el sereno, pero yo creo que así es la cosa. La Biblia dice eso sí, pero conmigo no aplica, porque estamos en otro tiempo. El yocentrismo. Y se me acaba de ocurrir otra. El equismo. El que le digas lo que le digas dice X. Oye, pero así hasta tú, ¿de cuál eres? X. Sí, pero el Señor Jesús nos llama a ser discípulos X. ¿Saben cuál es? Es lo mismo que el borras, más o menos parecido, nomás que dicho más elegantemente. Equicentrismo, o qué será, algo así. Hermanos míos, estoy diciendo tarugadas para ayudarnos a entender a ustedes y a mí que somos tan listos. Él nació para que seamos cristianos y tengamos una vida cristocéntrica. De eso se trata la vida cristiana. Eso es, en la Navidad eso pasó. No es solamente la historia romántica, linda, hermosísima, hermosísima. Hemos hecho obras de teatro en esta iglesia, que yo he escrito, por cierto, muchas de ellas, musicales. Un día de estos presentamos alguna de esas como antaño hacíamos. Y por supuesto que es una historia hermosísima recordar eso del nacimiento del Señor. En una obra que se llamó La Navidad de un Vagabundo se cantan canciones sobre Jesús. Hay una canción que canta María, me gusta mucho esa canción de María, una canción de cuna, donde ella le canta a su niño. Me gusta esa canción en particular. Es lindo recordar esas cosas, es hermosísimo. Pero aquí los teólogos cristianos del primer siglo nos hacen meditar en lo trascendente que fue eso. Lo trascendente que fue eso. El que nació es el Rey del universo y vino a manifestarnos quién es Dios, a que cuando lo veamos sepamos cómo es Dios y nos relacionemos más adecuadamente con ese Dios todopoderoso. Hermanos siervos que fueron llamados para estar aquí al frente, vayan subiendo por favor. Hermanos míos, esto nos desafía, estos textos y esta reflexión en estos textos nos desafía a usted y a mí a perfeccionar nuestro caminar con el Señor, entendiendo quién es Él, quién es ese que nació en Navidad. Como les platiqué hace rato y dimos gracias a Dios por eso, nuestros hermanos del Ministerio de Evangelización fueron al parque a predicar el Evangelio y fueron a una plaza, cantaron ahí en medio de la gente, había sillas, gente sentada, se puede ver en un video, y la gente fue a escuchar los cantos, escuchar villancicos, y cantaron. Y luego después de eso alguien tomó la palabra y compartió el Evangelio de Jesús, incluso esa invitación, y hubo personas que aceptaron el desafío de aceptar a Cristo. ¿Qué compartimos? ¿Qué compartimos con ellos? ¿Compartimos dejar de sufrir? No. ¿Compartimos una unción determinada? No. ¿Compartimos milagros? No. ¿Qué compartimos? A Cristo, el que nació para salvarnos.
Nuestro mensaje es cristocéntrico, debe ser cristocéntrico. No compartimos la iglesia, no dijimos, nuestra iglesia está bien bonita, nos reunimos, somos personas muy lindas, cantamos muy suave. No se dijo eso. Se comparte el evangelio de Cristo, porque el que nació fue Él, el que vino acá es Él. En Él, ustedes y yo debemos estar fundados. Y esta celebración que tenemos hoy, esta fiesta a la que somos invitados hoy, tiene que ver con eso. Él la instituyó para estar unidos. Se llama la comunión. La comunión, estar juntos, el estar unidos. De hecho, en la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo escribe una carta en donde los exhorta, él les dice: están comiendo juicio y bebiendo juicio porque no disciernen el cuerpo del Señor. Que es a lo que se refería Pablo. Estaban divididos. Unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de tal. Y los más hipócritas decían: yo soy de Cristo. Decían, usted cree que esos eran los buenos, eran los peores. Esos ni siquiera se juntaban con nadie, eran los yo-centristas. Y Pablo les dice: era uno solo el pan. Nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. La celebración de la Santa Cena es la celebración de la comunión, de estar juntos. Él había profetizado: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y aquí en el texto que estudiamos dice que Él vino a reconciliar todas las cosas. Puede reconciliar nuestro corazón, puede rearmar nuestra vida, puede rearmar nuestra personalidad, porque estamos quebrados de repente y desarmados. Y Él puede armarnos de nuevo. Antes de celebrar la ordenanza, quiero pedirle a usted que analice allí en su corazón. Y si usted dice: yo necesito que el Señor me rearme, sí necesito eso. Necesito que el Señor me ordene. Necesito que el Señor me reconcilie conmigo mismo, con la fe, con mi esposa, tal vez, con mis hijos, con mi misión en la vida. Quiero que reordene mi manera de ser en mi trabajo y con mis amigos. Yo necesito que el Señor me sane. Reconciliación también es una palabra que usaba para hablar de sanidad, de transformación. Si tú quieres decir al Señor: Señor, sí, gracias por haber venido a eso, te pido que sanes mi vida, que reconstruyas mi vida, que me reconcilies interiormente y con los que me rodean. Y si quieres tomar esta decisión, te pido que ores conmigo y que te pongas de pie mientras estoy orando, porque voy a orar ya, pero puedes ponerte de pie ahora o mientras estoy orando. Señor Santo, gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por haberte atrevido a hacer eso tan grande y extraordinario. Tú, el Dios eterno, tú, el creador del universo, tú, el que encendiste el Big Bang, la gran explosión. Y resulta que te hiciste un niño y viste una vida perfecta, y en la cruz del Calvario diste tu vida para reconciliar todo el universo, nuestras vidas. Señor Santo, aquí estamos como artefactos desarmados. Ármanos de nuevo, Señor. Bendícenos, ordena nuestras vidas, reconcílianos con nosotros mismos, con los seres con los que hemos tenido pleitos o discusiones, con nuestra misión en la vida, con lo que tengamos necesidad, Señor, de ser sanados. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas que están de pie. Por favor, bendícelos, Dios. Y sé que algunos no están de pie, están de rodillas, sus almas están de rodillas. Bendícenos, por favor, Señor, y reconstruye nuestras vidas por tu presencia magnífica, y que, sabiendo quién eres, Señor, por lo que hiciste al nacer entre nosotros, podamos relacionarnos contigo, Señor, como debe ser, en humildad, en adoración, con temor y temblor, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú tienes el poder, que tú mandas, que tú controlas, y entendiendo que esas cosas que nos preocupan, esas cosas que nos alertan, nos angustian, están en tus manos, como el sol está en tus manos, como todos los astros están en tus manos. Y ahí lo sostienes, y también sostendrás nuestra vida, y harás milagros si te place hacer tu voluntad de esa manera. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Te pido que escuches sus ruegos, sus oraciones, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, y por favor, si alguien no tiene los elementos de esta celebración, puede, por favor, levantar su mano para que le sean llevados esos elementos. Hermana Yani, ¿me ayudas, por favor?
Si alguien no tiene los elementos, levante su mano, por favor, hermanos. O póngase de pie mejor para que lo vean los hermanos del Ministerio de Consolación y que no haya nadie que va a celebrar la ordenanza. Es una ordenanza para todos aquellos que hemos creído en Cristo y hemos aceptado seguirle a través del bautismo, lo hemos testificado. Si usted va a celebrar esta ordenanza y no tiene los elementos, levante su mano, por favor. Muy bien. Tenemos los elementos para esta celebración. El pan sin levadura, el fruto de la vid. Uno representa el cuerpo de nuestro Señor, también la iglesia. El otro representa la sangre de nuestro Señor, también el perdón de los pecados. Y dice así la palabra: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y también concluye diciendo el apóstol: todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos y pidamos al Señor que bendiga estos elementos. Hermana Yani, nos guía en oración, por favor, dando gracias por estos elementos que tenemos al frente. Oremos. Bendito Dios, damos gracias por esta ordenanza que nos permites realizar. Gracias porque tú así estableciste, Señor, que recordáramos tu muerte, el sacrificio de tanto amor por nosotros, Señor, y ahora mismo agradecemos por estos elementos que vamos a tomar, que nos recuerdan tu cuerpo, tu sangre. Bendice este momento, Señor, que todos lo hagamos en esa conciencia del gran amor que has tenido por nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice entonces la palabra que el Señor tomó el pan y lo partió. Y luego dio a sus discípulos. Hermano, ¿puede repartir a todos los aquí al frente, aquí arriba, por favor? Estaban los 12, sí estaban completos en esa ocasión, los 12, representando, digámoslo así, la humanidad entera que se acerca a Él, incluyendo los que no creen, incluyendo los que traicionan, incluyendo los que niegan, incluyendo los que flaquean, incluyendo también los que siguen adelante y se restauran. Y esta celebración nos recuerda a eso. Y ahí estaba la iglesia cristiana naciendo recién, que ahora somos millones en el mundo y por eso seguimos celebrándola. ¿Usted tiene? Y entonces así dijo Él: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Gracias, Señor, gracias, bendito seas. Por lo que esto representa, significa, Señor, tú mismo, en la persona de Jesús, pisoteado, destrozado por nosotros para hacer pan, alimento espiritual para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por darnos la oportunidad y la orden incluso de la responsabilidad de recordar esto y entender que es cosa seria y que por ti vivimos y que para ti, Señor, existimos y para ti hemos sido llamados. Aquí estamos, Dios, recibe nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La palabra también dice que tomó la copa después de haber cenado y la dio a sus discípulos.
puede repartir a todos, por favor. El fruto de la vida era un alimento fundamental en aquella época. En toda casa había. Además, el color es semejante y por eso el Señor utilizó este elemento que se usaba para la salud, se usaba para el buen comer, pero que ahora se usa y lo usamos nosotros para representar la única fuente de salvación. Hemos sido salvados por la misma fuente de salvación. No hay diferencia entre nosotros. La salvación nos iguala. La redención nos hace uno. No hay categorías entre nosotros, salvo una, pecadores, redimidos por Cristo. Por eso, Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Amén. Bebamos. ¿Puedes orar, por favor? Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por el sacrificio que hiciste tú por nosotros, Señor, y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, Señor. Te alabamos y te glorificamos por ello. Amén.